Y vuelvo a repetir, claro que hay un objetivo, que es bajar y desgastar al presidente. Vos fíjate cómo con esto el ruido que hacen, y sin embargo no hacen ruido con el dinero que gastan en la provincia de Buenos Aires en cualquier cosa menos en seguridad. Habla Matías y da su punto de vista. Y la pregunta es, ¿García Mansilla debería o tiene que renunciar si le rechazan su pliego? Me lo decís en instantes. Hola Matías, ¿cómo va? ¿Cómo estás tú? Gracias por Es una invitarme. derrota probablemente políticamente del gobierno, porque fueron propuestos por el gobierno. ¿Esto lo afecta al gobierno? ¿Cuál es tu mirada sobre el tema? Mirá, yo lo poco que entiendo es que desde Perón hasta el gobierno anterior todos pusieron y sacaron jueces como quisieron. Esta vez Milei propone 2 jueces y arman todo esto que están armando. No creo que lo debiliten, tendrán que elegir a otro, pero bueno, el camino del presidente es uno y con Lijo, con Mansilla, vamos a ir por ahí. Lo que sí queda claro es que la justicia tiene que cambiar. La justicia tiene que cambiar. Sí. ¿Y cómo debería cambiar? Y Porque yo creo ya que la idea teniendo- del kirchnerismo era justicia yo- legítima, que era una justicia Y yo adicta al gobierno kirchnerista, como fue lo que pasó en Santa Cruz, ¿no? Con aquella reforma, en fin. Yo creo que teniendo jueces que pueden estar hasta los 80 años indefinidamente en el cargo, no sirve tampoco que los jueces puedan interpretar las leyes de acuerdo a su ideología, tampoco sirve. Bueno, acá tenemos un abogado constitucionalista que debe saber mucho más que yo, pero yo veo eso, como ciudadano veo eso. Sí, sí, Que te invitamos para tener esa mirada, Según justo. la ideología, es Si no, como son todos fallan, especialistas, ¿viste? ¿no? Claro. Y eso molesta Claro. y mucho. Claro. La pregunta planteada, estimado Félix. Mirá, si el Senado aprueba el pliego de García Mansilla, bueno, si aprueba el del Lijo, el Lijo se convierte en juez. Si lo rechaza, el Lijo no será juez. Listo. Si- Capítulo del hijo, clarísimo. Exacto. Si, en cambio, con García Mansilla, si se rechaza el pliego, García Mansilla deja de ser juez. El tema es cómo se operativiza esa cesación en el cargo. Yo creo que lo que va a pasar es que si García Mansilla se da cuenta que no le aprueban el pliego, va a renunciar al cargo. Porque si ¿Sí? no, sí, me imagino que sí. Vos sabés que la información que teníamos hasta última hora de ayer, por eso te lo pregunto, era que era un análisis en curso, que tenía que ver con el comportamiento justamente, si obviamente iban en contra, con el comportamiento, cuántos senadores, etcétera, etcétera. ¿Te parece que eso es una posibilidad o te parece lógica esa reflexión alrededor de... A ver, García perdón, Mansilla? la reflexión, ¿cuál sería? ¿Cuál sería que si, no sé, todos los senadores lo rechazan? Sí. Bueno, obviamente queda en una fragilidad Claro, que depende institucional. del número. Ahí está. Que depende del número. Si el número es estrecho en el rechazo, pongámosles 25 sobre 72, porque obviamente dependemos de cuántos haya hoy en la Cámara, se queda. Si el rechazo es 50, y se va. Bueno, a ver, el número del rechazo puede ser importante en el fuero íntimo, pero la realidad es que lo que se necesita es que sea aprobado con los 2 tercios. Y si no es aprobado con los 2 tercios, acá se genera una discusión. ¿Qué se necesita para que el Senado rechace el pliego de García Mansilla? De García Mansilla o de cualquier otro juez. 25 senadores. Bueno, 25 senadores es lo que te dicen para que no se puedan dar los 2 tercios, Correcto. es decir, para bloquear Para bloquear. la designación. Pero yo tengo para mí, y esto es una interpretación Hay que escuchar a doctrinaria, Félix, porque sabe como pocos todo este tema que... Yo creo que como ciudadanos tenemos la obligación de saberlo. Esta es una opinión. A ver, esto es un tema opinable. Algunos dicen, si ya tenés 25 más 1, es decir, 1 más de 1 tercio, ya está rechazado el pliego. Yo creo que no, que está bloqueada la designación. Correcto. Pero para rechazar formalmente Sí. es necesario una resolución del Senado, que como toda resolución necesita, como la mayoría de las resoluciones, la mitad más 1. Claro. Por lo tanto, vos, esta es mi interpretación, yo en este caso hay 2 alternativas. La primera es que se pueda bloquear la designación con 25. Sí. ¿Y Pero- entonces qué haría García Mansilla? Pero si se bloquea la designación con 25, todavía está la posibilidad
de que García Mansilla se mantenga en el cargo porque Porque podría... está en comisión nombrado por el presidente, nada menos. Y porque se mantiene vigente el dictamen, bueno, en el caso de García Mansilla lo tiene en contra, pero se mantendría vigente la posibilidad de que vuelva a ser, que tenga el acuerdo más tarde. Correcto. Esto puede todavía hay tiempo para brindar el acuerdo. En cambio, si se obtiene una resolución con la mitad más uno, ya el rechazo es formal, el rechazo es expreso, y en este caso él ya no puede seguir. Esto de que es designado hasta el final de la próxima legislatura es siempre y cuando el Senado no haga un pronunciamiento expreso. Si no, no corresponde que siga hasta el final de la próxima legislatura, sí, hasta el 28 de febrero a nivel parlamentario, porque si no, con ese criterio, todos los jueces, todos los años, todos los presidentes, todos los años te nombran un juez por un año. Que se sostenga hasta que el gobierno también tenga un plan alternativo, ¿no? Un poco Ahí está. Lo que decía también Matías, en algún momento tiene que ver cuál es la nueva estrategia, ¿no? Digo, terminar con esto, que fue fallido quizás, estamos anticipando un resultado, pero es muy probable hoy que haya rechazo para ambos plenos y luego ver cuál es el camino. La de los 2 tercios realmente es muy difícil, eso, digo, uno podría decir, bueno, esto queda nuevamente frisado, como pasó en otras instancias. Son incluso difíciles los 2 tercios, aún con el peronismo unido, ¿no? Digo, entonces la verdad que ese escenario es muy difícil. Alto, claro. Para buscar otra composición quizás habrá que ampliarla, ¿viste? Hay distintas estrategias que hoy aparecen sobre la mesa pensando de aquí adelante. Matías. No, yo lo que digo es lo que yo puedo ver, y creo que no voy a hablar por toda la gente, ¿no? Pero la gente común de su casa lo que entiende es que, por ahí ustedes tienen otra teoría, lo que propone Milei van y se vota en contra. Eso es lo que veo yo. No entiendo por qué tanto problemas con estos 2 jueces. Si Macri hizo lo mismo. Pero los terminó, pero esa es la diferencia. No, está bien, terminaron votando después en el Senado. Está Y bien, la mayor parte de los... Sí. Pero el Senado tenía que haber llamado a sesiones hace tiempo por estos 2 jueces. Vos decís que el Senado pasar. tuvo una estrategia que es no atender, como pasó en otros casos, no atender una política del gobierno, al que en general, ¿te acordás? Me acuerdo que se decía, Félix, a ningún gobierno se le niega una ley en general cuando se hablaba del DNU, ¿no? Sí. Yo sé que vos sos muy crítico, por eso las 2 miradas son complementarias. No, es importante acá tener en cuenta esto. Macri hizo lo mismo, otros presidentes hicieron lo mismo. No porque otros presidentes hayan hecho cosas mal hay que repetirlas, al contrario, si uno pretende ser diferente. Igual las designaciones en comisión son válidas. O sea, a ver, repasemos esto. García Mansilla puede permanecer en comisión hasta noviembre si es que su pliego, obviamente si está aprobado, lógico, ¿no? Pasa a ser un juez ya nombrado, pero si está bloqueado puede permanecer, digamos. ¿Y si es rechazado? Si está bloqueado puede permanecer, porque para mí el bloqueo con 25 senadores no significa rechazo. No significa. El rechazo formal es con una resolución con más de la mitad. Entonces ahí sí ya Esto es lo que están evaluando en el entorno del juez García Mansilla, del académico, con una tesis muy interesante doctoral ahí en la Universidad Austral, un hombre que viene del derecho, que es un estudioso. Este es un dato clave, me parece importante. Repasémoslo, Félix. ¿Cuándo podría cambiar la situación de García Mansilla entonces? A ver. La situación de García Mansilla cambiaría totalmente en el caso de que el Senado, con la mitad más 1, que es el quórum para una resolución, decida rechazar expresamente su... Correcto. Ahí cae García Mansilla. Matías, ¿vos ves que hay apuro de parte de la oposición para provocarle una derrota al gobierno? ¿Cuál es tu...? Eso desde el día que asumió el presidente, no tengo dudas de eso. O sea, por eso digo, yo lo que veo es que todo lo que propone Milei se oponen. Mandó a los 2 jueces, tenían que llamar a comisiones hace muchísimo tiempo, no lo hicieron, esperaron hasta el último momento. Cuando Milei los decreta como jueces, ahí salieron todos a quejarse cuando tendrían que haber sesionado hace tiempo. Entonces sí, yo veo eso. Es el juego sucio de la política, ¿no? Poner trabas por cualquier cosa. ¿Maxi? Sí, en paralelo hay una puja política, ¿no? Digo,
Pero esto, ¿qué tiene que ver lo que vas a contar? Hoy alineó a la tropa también Cristina Kirchner en medio de una división interna y discusiones en el peronismo, una fracción que ya se había dado, insisto, dentro del bloque en la Cámara Alta, la posibilidad de que se rompa en algún momento el bloque en la Cámara Baja, se habló la semana pasada, no se dio porque todavía entienden que el enemigo en común es justamente el presidente Javier Milei. Hoy, insisto, es un punto para la vicepresidenta que está también, insisto, terciando en ese ida y vuelta con Kicillof y con los que se le oponen dentro del peronismo. Muchos gobernadores que también ya no le rinden pleitesía a la ex vicepresidenta. Bueno, y la ex presidenta y ex vicepresidenta está en una encrucijada y seguramente está presente, digamos. A ver, ¿cómo lo decimos? ¿En espíritu está presente? Claro, porque le importa mucho esta composición. Pero de la obviamente porque están todo el tiempo observando cuál es un error o cuál es un defecto o una equivocación del gobierno. Son oportunistas y ahí están apurados para decir el gobierno no va a llevarse por delante a las instituciones, como pasó ayer con otro tema, y va a seguir pasando. Pablo, contanos novedades. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Qué ves? Sí, te complemento con un dato de color que también denotaba el cuestionamiento de presencias y ausencias. Amén de no estar encabezando la sesión aquí en la Cámara Alta, Victoria Villarroel está en el Senado de la Nación, está aquí dentro, es decir, claro, está siguiendo minuto a minuto, monitoreando desde su despacho presidencial. Claro. Exactamente, pero está también en el Senado. Sí. La oímos a Victoria Villarroel aquí en el Senado, lo que denota también, primero, una primera lectura, es que no va a Casa de Gobierno, no está en Balcarce 50, la distancia es clara con el presidente Javier Milei, pero también que está siguiendo quizás la cuestión de cada uno de los votos, ¿no? El poroteo también desde su despacho aquí en la Cámara Alta. Hoy es un día clave, Félix, contanos entonces, ¿ya hay quórum? ¿Cuál es el paso siguiente? De paso damos formación cívica y en este caso legislativa. Habiendo quórum, ahora a lo que se procede es a poner en votación la aprobación de los pliegos del hijo de García Mansilla. Ahí es donde se requiere un quórum muy difícil de lograr, que es 2/3, a pesar de que es 2/3 de los presentes, habiendo quórum de asistencia. Y por supuesto también se pone en juego el rechazo de ambos jueces con la posibilidad de el bloqueo sin que ello, a mi juicio, signifique rechazo formal o de un rechazo formal con el quórum de la mitad más uno de los que estén. Ahora, eso va a pasar ahora, en instantes. O sea... Eso va a pasar ahora, sí. Va a pasar ahora mismo. Exactamente. Ahora vamos a repasar qué puede pasar con el tratamiento. Primero del hijo y después con García Mansilla. Y por supuesto, vamos a intentar explicar cuándo García Mansilla se va a quedar en comisión, tal como asumió, digamos, o juró en la Corte Suprema, o cuándo puede pensar en renunciar si es que siente fragilidad institucional o es rechazado, en este caso, su pliego por una resolución del Senado de la Nación. Pero acaba de postear la vicepresidenta Villarroel, que no está ocupando el cargo de presidenta en el Senado porque está reemplazando al presidente Milei, que está en los Estados Unidos. Ya te contamos todos los detalles de ese viaje. Ante las operaciones de la casta y la vieja política, no está de más aclarar que, dado el viaje del presidente Milei a USA, me encuentro en ejercicio de la presidencia, por lo cual la sesión del Senado, donde se tratarán los pliegos de los 2 jueces de la Corte ingresados hace más de un año, será conducida por el presidente provisional del Senado, el senador Abdala. De esta forma, lo que ocurra en la sesión lo decidirán los senadores, como corresponde al Poder Legislativo en su función institucional. Falta ahí, la culpa no será mía, ¿no? Ya la segunda, Maxi, me sacaste una sonrisa. Tú, voy, la culpa no será mía. ¿Cómo se interpreta? Esto es correcto, ¿no, Félix? Es lo que corresponde, es lo formal. ¿Hay algo más que para decir desde el punto de vista del derecho constitucional y de lo que está pasando en la Cámara de Senadores ahora? Me preguntás con respecto a lo de Victoria Villarroel. Al posteo de Villarroel de recién. No, a ver, Victoria Villarroel es vicepresidente de la Nación, en ese carácter preside el Senado y ahora el presidente de la Nación no está. Y uno de los 2 roles principales que tiene el vicepresidente de la Nación es reemplazar al presidente de causa de ausencia. Yo te diría el principal, para eso está la figura. Claro. Después, adicionalmente, y para que haga algo todos los días, al vicepresidente le dicen, bueno, presida el Senado, pero está creado para reemplazar al presidente, así que ella no puede hacer las 2 cosas, de modo que está bien lo que está haciendo. Está reemplazando al presidente ausente
y está ahí en el Senado haciéndolo desde ese lugar, no es que Claro. tenga que ir a la Casa Rosada para ejercer ese rol de Que vicepresidente. dicho de en paso no lo ejercicio. hace, ¿no? Podría llegar a ocupar un despacho cuando no está el presidente y no lo hace. No lo hace, exactamente. Bueno, Matías, ¿vos ves que se organizan todos los agentes de la oposición para, bueno, no sé, para que el gobierno no le vaya bien? Porque están el Club de los Evaluadores, vamos a ir a la economía, después de la política arancelaria que ayer anunció Donald Trump, veremos cómo sale la Argentina de esto, veremos cómo resulta ese viaje. Pero esto, yo ya veo algunos posteos y veo gente diciéndole, le pegamos al gobierno, etcétera. No sé cómo lo mirás. Mirá, yo lo que veo es que cada vez que, por ejemplo, ayer el presidente dio un discurso y fue furor en redes de parte de la oposición, todo el día pegarle a Milei, interpretaron como siempre, como quieren los discursos. Y vuelvo a repetir, claro que hay un objetivo, que es bajar y desgastar al presidente. Vos fíjate cómo con esto el ruido que hacen, y sin embargo no hacen ruido con el dinero que gastan en la provincia de Buenos Aires en cualquier cosa menos en seguridad. Entonces hay un claro propósito de desgastar al gobierno y bajarlo. La idea de ellos es que Milei no termine. Hay una idea, Félix, vos ahora que después nos vas a contar tu participación política, seguís, ¿no? Estás ahí. Sí. Después nos contás los detalles, con todo gusto, pero no porque no quiero hacerlo ahora, sino para que no quiero desvirtuar. Desviarte, ahora sí. te tenemos como un especialista en Derecho para que nos expliques. Por ahí circuló la idea de, bueno, que van a nombrar otros jueces. ¿Cómo es el procedimiento si el gobierno tiene un revés, en este caso, con estos dos candidatos? ¿Puede volver a existir con ellos mismos? ¿Hay que cambiar de candidatos? Mira, si le rechazan el pliego a García Mansilla y al hijo, obviamente ellos ya no pueden ser propuestos otra vez por el presidente para ocupar ese cargo, con lo cual el presidente tiene que iniciar el proceso nuevamente, el proceso normal y habitual. No es que el presidente designe en comisión y que después que pasen todas estas cosas. Sí. Lo normal y lo habitual es que el presidente de la Nación presente a un candidato, no a través de un decreto, sino una presentación de un candidato. Sí, para que sea tratado en el Congreso. Que envíe el pliego al Senado, que publique los antecedentes de las personas a las que propone en los medios de mayor circulación. Hay todo un procedimiento que está determinado en un decreto que firmado por Néstor Kirchner en su momento, en el año 2003. Claro. Y después, entonces, obtener el acuerdo del Senado. Esto de hacerlo en comisión es algo que excepcionalmente la Constitución le permite hacer al presidente respecto de aquellos nombramientos para cuya designación requiere el acuerdo del Senado. Estando el Senado en receso, a mí me parece que, si bien técnicamente es inobjetable, lo que hizo Milei 3 días antes del inicio de las sesiones ordinarias, de meter un decreto de designación, sonó a provocación. Bueno, esa es una lectura y es válida porque, a ver, en una democracia las opiniones son libres y vos sos un estudioso y es una interpretación. La otra, que es un poco la que sostenía Matías, por eso le quiero preguntar, y ahora Maxi nos contás, es... Muchos dicen, es que el gobierno lo que hizo fue un año demorar el tratamiento de los pliegos del hijo de García Mansilla. Perdón, el Senado, no sé si dije el gobierno. El Senado. Entonces, el gobierno demuestra que también no está dibujado ahí en el escenario y utiliza un recurso que es el artículo 99 de la Constitución Nacional, si no lo aprendimos mal, que le permite el nombramiento en comisión. ¿Vos qué decís? Yo creo que claramente Milei tiene minoría en ambas cámaras, no tiene poder político dentro de las cámaras y lo que viene haciendo, si tiene que usar las herramientas que el Estado le da, me parece perfecto. El tema es por qué cuando los demás la usan, todos se quedan callados y cuando Milei recurre a esta, aparte lo dijo, si tengo que gobernar por decreto lo voy a hacer. Demasiado bien la viene llevando, que sacó la ley bases y todas las leyes que sacó. Pero cuando Milei hace algo, se pone un foco distinto que con el resto. Hay un posteo de Gerardo Huertein de su visita a los Estados Unidos. Recordemos que se reúne el presidente Milei con Donald Trump. Allí estará Toto Caputo, está también Karina Milei para recibir un premio. Pero contanos esto, Maxi, por favor. Sí, justamente ahí hacía referencia y compartía la foto del encuentro. Gracias, secretario de Comercio de Estados Unidos, por la excelente reunión y por la cálida bienvenida a todo nuestro equipo. Trabajando juntos fortaleceremos y expandiremos el comercio entre nuestras dos grandes naciones.
Esta es la traducción, por supuesto, de Google de lo que sucedía hoy al mediodía en Washington, el encuentro entre el canciller argentino y el secretario de Comercio de Estados Unidos. Importante reunión en este marco de la tablita de Donald Trump. Veremos si esto después viene seguido de algún tipo de letra chica. Hasta aquí, obviamente, es un apretón de manos. Importante la foto, pero no mucho más. Mariana, ¿puede cambiar algo la visita del presidente y la reunión con Donald Trump en materia de aranceles o ya está fijado en 10% y esto no se modifica? Yo creo que ahora vienen las negociaciones bilaterales país por país y la buena sintonía que hay entre el presidente Javier Milei y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puede servir. No sé si se va a negociar hoy, para eso está Wertheim también reunido con el secretario de Comercio. ¿Qué es lo que dijo el gobierno? Que Argentina fue beneficiada porque solo se perjudicó con un alza de los aranceles hasta 10%. Sin embargo, bueno, hay empresas, sectores que van a ser perjudicados teniendo en cuenta que hay sectores como el petroquímico, el de aluminio, que destinan gran parte de sus exportaciones hacia Estados Unidos. Ahí el arancel es otro. ¿Cómo? Ahí el arancel es otro. Ahí el arancel es otro. Hay que tener en cuenta que para el acero y el aluminio es del 25% y todavía no está claro la letra chica de esta normativa y cómo va a afectar a cada sector, sobre todo cuando hay sectores que ya tienen aranceles diferenciados. Vamos al Congreso, si podemos conectar, porque hay quórum, están tratando los pliegos de Ariel Lijo. ¿Tenemos la conexión? Me decís, Camila. Fue el que empobreció y que fracturó esa Argentina que existía antes del golpe del 76. Porque para los que quieren reivindicar el golpe, hay que contarles cómo era la Argentina antes del golpe del 76. Antes del golpe del 76, Argentina tenía una desocupación del 4%. Argentina tenía una pobreza del 5%. Argentina tenía una deuda de menos del 15% del PBI. Argentina era una sociedad de lo que se dice hoy desarrollada, con niveles de educación, de trabajo, de empleo, un Estado fuerte, un Estado de bienestar. Ahí escuchamos, hay quórum en el Congreso. ¿Cómo sigue la situación, Félix? Agradeciéndote mucho tu visita, tu explicación, siempre la movilidad. No, causa gracia escuchar de Pedro, no sé de qué hablaba este tipo. Estaba hablando de la se fue a los 70, ¿no? Sí, de los pliegos, es una cosa increíble. Claro, porque dicen que el recurso es de otra época de la Argentina. Eso creo que entiendo que siempre para el patrón. Nunca hay una mirada... Aparte, es algo que yo me pregunto siempre. ¿Ser nieto o hijo de desaparecidos te convierte en un erudito político? Claro. ¿Por qué cada vez que aparece alguien, el kirchnerismo lo agarra y no mete en política? No lo entiendo. Acá el Tata Joffre, por ahí se viralizó. A ver, también hay que tener en cuenta que antes... los padres pusieron bombas, ¿no? La madre ponía bombas, sí. Sí, lo dijo Tata Joffre. Sí. Ahora, esto es algo que también nos atraviesa todo el tiempo, ¿no? Hay una democracia siempre endeble. Están los del club de helicóptero, etcétera, etcétera, los que tiran piedra en Plaza de Mayo, los que quieren que un presidente cuando no es peronista se vaya, que habla de una democracia todavía, digamos, en construcción, versus la norteamericana. Nos quejamos de Trump, pero cumplen 250 años. Mirá por qué crecen, ¿no? Por la estabilidad, además, ¿no es cierto?, la garantía jurídica que representa ese país. Ahora bien, con este tipo de senadores me parece que yendo todo el tiempo para atrás Pero ¿sabes qué pasa? Están discutiendo otra cosa. Por más que tenga que ver una vinculación, se puso a decir que antes había educación, no sé qué cosa. Antes estaba María Estela Martínez de Perón, que fue una de las peores presidentas de la historia. O sea, indudablemente... no salimos a discutir los 70. Exactamente. Seguimos con estas cosas. Y la gente lo que quiere escuchar ahora es reduzcan, limítense, circunscríbanse a hablar del hijo de García Mansilla, que no son lo mismo también, ¿no es cierto? Porque acá no se puede tratar todos los porotos políticamente con la misma vara. Una cosa es García Mansilla y otra cosa es el representante de la casta en el ámbito del Poder Judicial. Una casta a la que Milei tanto detesta. Entonces, eso es una opinión personal respecto de los candidatos. Respecto de la parte técnica, los dos están igualados, con la diferencia que García Mansilla, por no ser juez en ejercicio, bueno, se le tomó juramento, y esto nos habla un poco de este tema de los jueces en comisión, que habría que regular un poco. Yo soy de los que cree que ese artículo 99, inciso 19 de la Constitución, que permite al presidente hacer eso, habría que meterle una ley regulatoria. Si yo fuera candidato, presentaría una ley regulatoria sobre ese artículo. Gracias, Félix. Matías. Mirá,
capaz que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, Sí. pero sí lo quiero traer, justo escuchamos a Guado de Pedro. En la ciudad de Buenos Aires, el kirchnerismo presenta una persona que fue 3 veces presa por robar bancos. Lo encontraron en 2016. El Pitu Salvatierra. Exactamente. Entonces, no vamos a levantar la vara. Y yo como cristiano celebro que una persona se arrepienta, cambie su vida. Pero esta persona no se arrepintió. Vos decís que en vez de pedirle currículum le piden prontuario. Digo, Listo, estás en la- obviamente, estás es un en la niño, ¿no? tele. Digamos, es un chiste, pero en definitiva parece cuando hablamos de inseguridad. Después vamos a hablar del tema de las cárceles, porque ayer de nuevo en Devoto prendieron fuego, el día anterior también, lo contamos de manera anticipada aquí en La Nación Más. Hay un reclamo y el sistema carcelario está frágil. Y me acuerdo de Batallón Militante, que era una agrupación carcelaria que apoyaban y en las cárceles ganó todo el kirchnerismo. Digo, hay ahí algo que Bueno, hay que descifrar también. Estamos ¿no? atravesando el peor Descifrar. momento de la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad. Unión por la Patria, bueno, en Capital, ¿no? Pone un candidato que fue delincuente, lo dijo abiertamente en la tele. El día que me llamaron para trabajar con las abuelas de Plaza de Mayo, estaba a punto de ir a robar un auto. Y esa persona ahora va a manejar las leyes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Eso es el kirchnerismo, no llevan por capacidad, llevan por... Uy, está en la tele, nos trae votos. Y cada vez bajan más la vara. O aplaude más, ¿no? Más militante, como decimos. Es que eso es otro problema. El que llega a un cargo, llega por chuparle por las ideología. medias al político que tiene arriba, no por Es pensar. imperioso desde la provincia de Buenos Aires que en estas elecciones, aun cuando no sean ejecutivas, hay que empezar Correcto. a decirle adiós a Kicillof, que es un cáncer en la provincia. Concuerdo Directamente. 100%. Bueno, Directamente. después vamos a volver a retomar. Desdobla Kicillof, se anima, tiene reuniones hoy. En instante te contamos detalle de esa discusión entre Cristina Fernández y Kicillof. ¿Se le anima? Porque dicen, Kicillof ve a Cristina como su mamá. Y entonces, o es un juego, ¿no? Para un tablero de ajedrez o un juego por la galería. Gracias, Matías, por la visita. Gracias a Gracias, vos, Félix. Un placer, Hugo. Hablamos de...